episodio de hoy, surullitos de maíz, una rica fritura muy popular en Puerto Rico. En este video te voy a mostrar cómo hacerla la tradicional con mayo ketchup y un poco dulce, y también una salada con una salsa de guava o guayaba. Ahora sí que comencemos. Y antes de comenzar, quiero recomendarte esta rica receta de este rico postre que es un flan de coco. Es muy cremoso y muy suave. Te la recomiendo y te la dejo aquí arriba. Así que vamos a comenzar con esta receta y vamos a comenzar con las masas. La primera parte es decidir qué tipo de masa quieres utilizar, la dulce o la salada. Comencemos con la dulce. Y ahora pasemos a la masa, que tiene un poco más de condimentos. Y ahora pasemos al relleno. Para el relleno puedes escoger el tipo de queso que más te guste. Por ejemplo, en mi caso yo usé estos tipos de queso. Puedes usar el cheddar, puedes también utilizar el queso de bola o el queso Gouda, o también el queso que es de lámina. Y aquí también puedes utilizar algo más, queso mozzarella y la guayaba en pasta. Para dar la forma a los surullitos tienes que lavarte muy bien las manos y ponerte un poco de aceite, mejor si es de oliva para que agarre el mismo sabor, o también puedes hacerlo con lavarte las manos y que estén húmedas.
a fuego con aceite medio alto y recuerda que cuando las vas a virar ellas se van a despegar un poco. Y ahora pasemos a las salsas. Puedes hacer esta que es muy tradicional y muy típica, la mayo ketchup, con media taza de mayonesa, un cuarto de ketchup, un ajo machacado y le echas un poco de sal, una pizca. Este tipo de salsa es muy buena si la acompañas con la masa que has hecho dulce. También puedes preparar una salsa de guayaba. Esta salsa de guayaba le viene muy bien a la masa que has hecho con más condimentos, un poco más salada. Así crearás un contraste de sabores. Para hacer la salsa de guayaba solamente necesitas tener la guayaba en pasta como media taza y también necesitas alrededor de media taza de agua. Calienta a fuego medio hasta que vaya espesando. Y si te gustó esta receta, no olvides suscribirte a este canal para ver más recetas como estas. ¡Qué maravilla! Viaja, come y cocina y nos vemos hasta la próxima.